Una de las preguntas más frecuentes que llegan a nuestro correo es la de cuántas bocinas se pueden conectar a un amplificador. Y aun cuando parece fácil, la respuesta es compleja. Vamos a intentar ayudarte a que tú mismo contestes esa pregunta, pero de una manera informada. Y para eso, primero vamos a explicar algunos conceptos básicos. Recuerda que algunos de los conceptos aquí explicados han sido simplificados para una mejor comprensión. Seguramente has escuchado que la resistencia de las bocinas se mide en ohms, pero a diferencia de una resistencia pura, que también se mide en ohms, cuando se trata de bocinas, hablamos de su impedancia. La impedancia es la resistencia eléctrica al paso de una corriente alterna. Para efectos prácticos, vamos a tratar la impedancia como una resistencia pura en los siguientes ejemplos. Pero recuerda que la impedancia está en función de la frecuencia. Esto significa que la resistencia al paso de una corriente alterna cambia de acuerdo a la frecuencia de esa corriente alterna. A mayor frecuencia, mayor impedancia o resistencia. Es precisamente por esto que cuando el usuario final mide con un ohmmetro o un multímetro una bocina en sus terminales, puede obtener lecturas desde 5 ohms hasta 8 ohms para una bocina que el fabricante especifica como de 8 ohms. Esto debido a que el ohmmetro mide resistencias puras aplicando una corriente continua y la impedancia es una resistencia a una corriente alterna. Para ejemplificarlo mejor, ¿sabías que una bocina de 8 ohms puede tener una impedancia de más de 30 ohms para las frecuencias más altas? Recuerda, la impedancia va a estar siempre en función de la frecuencia. Aquí puedes ver una gráfica de impedancia versus frecuencia. Si quieres checar la ley de Ohm, la puedes ver en nuestro video que trata de qué es la electricidad. Y básicamente nos dice cómo calcular el valor de una resistencia cuando es conectada en serie o paralelo. Para calcular las resistencias en serie, solamente sumamos los valores. Dos bocinas de 8 ohms dan como resultado 16 ohms. Y así sucesivamente. Para las resistencias en paralelo, la fórmula se expresa como el recíproco de la suma de los recíprocos. Para un cálculo rápido, podemos decir que cuando se trata de bocinas con la misma impedancia, cada vez que duplicamos la cantidad de bocinas, la resistencia total baja a la mitad del valor. Por ejemplo, una bocina de 8 ohms, su valor es 8, pero dos bocinas de 8 ohms en paralelo, su valor queda en 4 ohms. Y para 4 bocinas de 8 ohms, su valor queda en 2 ohms. Los amplificadores están diseñados para proporcionar un voltaje en sus conexiones de salida a donde se conectan las bocinas. Este voltaje es el que va a producir el trabajo, en este caso el sonido reproducido por las bocinas, y en cada caso existe una corriente máxima que el amplificador puede proporcionar de una manera segura. Dependiendo del fabricante y la aplicación, los amplificadores pueden trabajar a 8, 4 y 2 ohms de impedancia mínima en sus salidas. Esto significa que a sus salidas se pueden conectar un máximo de bocinas que depende de cuánta corriente puede proporcionar como máximo. La impedancia mínima es el valor mínimo de la carga en la salida de un amplificador. La carga está representada por la corriente que exigen las bocinas conectadas al amplificador y la corriente exigida está basada en la impedancia de las bocinas expresada en la siguiente fórmula: P igual a V al cuadrado sobre R. Veamos un ejemplo práctico. Consideremos que un amplificador que proporciona 50 volts en su salida y que se conecta a una bocina de 8 ohms. La fórmula para calcular la potencia exigida al amplificador, en este caso, es P igual a 50 por 50 sobre 8. Y nos dará un resultado de 312 watts. Ahora pensemos en el mismo amplificador, pero con dos bocinas de 8 ohms en paralelo conectadas a su salida. Primero, necesitamos saber su valor resistivo. Y con la regla rápida sabemos que al duplicar el número de bocinas de 1 a 2, obtenemos el valor resistivo de 8 a 4 ohms. El valor resultante de la impedancia de las dos bocinas en paralelo es de 4 ohms. Ahora apliquemos la fórmula P igual a V al cuadrado sobre R. 50 por 50 sobre 4. Y el valor en potencia será de 625 watts. Como podemos ver, al amplificador se le exige ahora el doble de potencia.
Es por esta razón que si conectamos más bocinas de las que un amplificador puede manejar como impedancia mínima se dañará, ya que no puede entregar la cantidad de potencia que exigen las bocinas. En este caso, podemos ver que menos es más. A menor impedancia, mayor demanda el amplificador, o en palabras llanas, a más bocinas conectadas, más potencia exigida al amplificador. Tú te preguntarás, entonces, ¿cuántas bocinas puedo conectarle a mi amplificador? Como vimos anteriormente, depende de la impedancia mínima de trabajo del amplificador, y esto depende del fabricante del equipo. Verifica este valor casi siempre impreso en el panel donde están las terminales de conexión del amplificador, y nunca trabajes con menos impedancia de la recomendada, ya que podrás dañar tu herramienta de trabajo. Gracias por sintonizarnos. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Ingresa a nuestra página tv.sensei.com.mx, escríbenos, envíanos tus dudas, tus comentarios y por supuesto también tus saludos. Nos vemos la semana que viene, aquí en Sensei TV.